Buenas, mi nombre es Junior Chacón y voy a hablarles sobre cómo se aplican las cargas dentro de las impresoras de Toner. Por medio de la animación a continuación, vamos a entender cómo funcionan las impresoras y cómo aplican los conceptos de cargas dentro de ellas mismas. Específicamente vamos a ver las impresoras de Toner, las cuales constan de varias partes, pero estas son dos las más importantes: el rodillo de carga, y justo debajo de esta misma tenemos el tambor OPC o el tambor fotoconductor orgánico. El rodillo de carga coloca cargas negativas sobre la superficie del tambor OPC, y por medio del láser se colocan cargas positivas en esta misma superficie. Estas cargas positivas indican la posición en la que queremos que ocurra la impresión. Este proceso ocurre a lo largo de todo el tambor, y las partes en blancas podrían decirse que son sus posiciones. Luego tenemos el rodillo revelador, el cual transfiere las partículas de tóner a las posiciones positivas del tambor OPC. Y podemos ver que este tambor se queda con esas partículas. Luego tenemos el rodillo esponja, el cual su función es mover desde el almacenamiento las partículas de tóner y llevarse las que no utiliza. Aquí tenemos una vista global y justo a continuación vamos a ver cómo funciona todo eso en conjunto. El rodillo esponja lleva las partículas de tóner al rodillo revelador, y este a su vez las pasa al tambor OPC en las posiciones que están cargadas positivamente. Podemos ver aquí abajo cómo quedan estas partículas de tóner. Pero ahora, ¿cómo hacemos para que ellas queden encima del papel? Tenemos el rodillo de transferencia, que por el simple concepto de que las cargas opuestas se atraen, este mismo tiene una superficie negativa que atrae las partículas de tóner que están cargadas positivamente a la superficie del papel y hacen que se queden en el lugar. Luego tenemos el rodillo de calor y el de presión, el cual se encarga de finalizar todo este proceso de impresión. Y luego el rodillo de transferencia, el cual simplemente se encarga de mover el papel. Aquí podemos ver cómo funciona todo esto solo para el color magenta. Y podemos ver cómo tenemos una impresión nítida. Pero sabemos que hay más colores. Tenemos el amarillo, el magenta, el cian y el negro. Y todo este proceso que acabamos de describir ocurre en cada uno de estos colores. Y sinceramente es muy inteligente cómo utilizan el concepto de cargas para indicar la posición de cada una de esas partículas de tóner, de modo que tengamos una imagen colorida por la combinación de todas ellas. Hola, mi nombre es Edwin Acevedo y le voy a hablar sobre la aplicación de la electroestática en la pintura en polvo. Para la pintura electroestática, también conocida como pintura en polvo, se crea un campo electrostático a partir del objeto a ser pintado. Para realizar este procedimiento, se conecta el objeto a pintar en conexión a tierra y se carga con alto voltaje la pintura, que será depositada por la pistola pulverizadora. Posterior al pintado, el objeto se introduce en un horno de curado con altas temperaturas, en donde se sella la pintura en la superficie, permitiendo que la resina y los pigmentos se fusionen para generar como resultado final una pintura resistente a la corrosión y a rayones, con un acabado excelente. Como es conocido en la física, los cuerpos con cargas opuestas se atraen. Por lo tanto, al cargar la pintura y el objeto a pintar con cargas opuestas, se genera un campo electrostático que consigue que la pintura se adhiera de forma precisa y rápida al objeto. Gracias a este procedimiento, la pérdida o residuos de pintura es casi nula y se logra un acabado o revestimiento uniforme, atractivo y duradero. Muy buenas, soy Jonjir Deng y voy a hablar sobre cómo funcionan los plumeros estáticos y los eliminadores de estática, conocidos como ionizadores. Los plumeros estáticos
Son una manera fácil de eliminar el polvo en casi cualquier lugar. Se parecen a un plumero normal, pero la carga estática los hace mucho más útiles. Ciertamente, pueden simplemente cepillar el polvo de las superficies con las fibras super suaves, pero si se carga correctamente, se puede literalmente absorber el polvo de la superficie y luego sujetarlo de forma segura en las fibras para que no se disperse. En el video de fondo se ha utilizado un trozo de algodón para demostrar el poder que proporciona esta herramienta. El algodón es mucho más pesado que cualquier partícula de polvo que se puede encontrar durante la limpieza, pero se puede ver claramente cuán rápida y eficientemente se introduce entre las fibras y luego se adhiere en su lugar. En el siguiente video se muestra un plumero de pluma natural de avestruz. El avestruz tiene unas plumas de gran resistencia al clima y al agua, y a diferencia de otras aves, no contienen ramificaciones ni resinas, ya que los avestruces no necesitan volar. Las plumas naturales de avestruz tienen la capacidad de cargarse rápidamente de electricidad estática, por lo que atraen a las partículas de polvo o pelusa que se adhieren a ellas fácilmente. En esta corta animación que creé, se puede apreciar gráficamente lo que ocurre. Luego de frotar al plumero, el plumero se carga negativamente, creando un campo eléctrico, y con la fuerza del campo atrae a las partículas positivas del polvo. Sabiendo lo que puede ocurrir con la electricidad estática y el polvo, nos planteamos el siguiente problema en el sector industrial. Durante el proceso de producción, existe riesgo de que se acumule carga electrostática en el material. La fricción entre los rodillos y la película genera carga electrostática. La carga acumulada aumenta con cada nueva fricción. Las cargas electrostáticas pueden alcanzar valores muy altos rápidamente. La carga electrostática del material atrae las partículas de polvo del entorno. Generalmente son partículas de polvo, aunque también podrían ser otros tipos de contaminantes. En la mayoría de los casos, esta es una situación indeseada que debe evitarse. Debe tenerse especial cuidado con las películas que avanzan cerca del suelo, puesto que en ese caso es prácticamente imposible evitar la atracción de polvo. Para evitar la atracción de polvo en los procesos, se debe instalar un eliminador estático en distintos puntos estratégicos del proceso de producción. Un eliminador estático es un dispositivo que produce iones, positivos y negativos, para neutralizar cualquier carga opuesta en una superficie con la que interactúan estos iones. Se producen cargas estáticas en las piezas de plástico, las bandas móviles de papel y película, y pueden causar problemas de bloqueo y riesgos de descarga eléctrica para el personal. Las cargas pueden variar en la superficie y en algunos casos una variedad de factores como el material, la velocidad y la humedad son extremadamente altos. Las cargas de superficie que interfieren en la producción se pueden eliminar de manera confiable y efectiva, incluso a altas velocidades de operación. Son seguros al tacto y producen una fuerza poderosa. Soy Yasser Vergara y yo les presentaré el tema de las fotocopiadoras. ¿Qué es una fotocopiadora? Una fotocopiadora es una máquina que hace copias de documentos y otras imágenes visuales en papel o película plástica de forma rápida y económica. Fueron inventadas por Chester Carlson en 1938, aunque no se comercializó ninguna hasta casi una década después. ¿Cuáles son las partes de una fotocopiadora? Para lograr el proceso de fotocopiado de un documento, estas máquinas poseen una serie de piezas ensambladas entre sí, que, con la intervención de la energía eléctrica y la luz, logran duplicar cualquier documento que se introduzca en ellas. Las partes de una fotocopiadora generalmente son las siguientes. Superficie de cristal. Es un vidrio transparente sobre el que se apoya el papel a fotocopiar. Una fuente luminosa. Emite la luz que recibe luego el cilindro fotorreceptor.
Cilindro fotorreceptor. Recibe la luz y se energiza eléctricamente en las partes oscuras, atrayendo al tóner. El tóner es la tinta seca que una vez atraída por el cilindro será plasmada en una hoja. Y la unidad de fusión, encargada de fundir el tóner en el papel para producir la copia del documento. Cada una de estas partes trabajan en conjunto para dar como resultado una copia exacta del documento introducido. ¿Cómo funcionan las fotocopiadoras? Una fotocopiadora funciona según dos principios fundamentales: el hecho de que se atraen cargas opuestas y la tendencia de ciertos materiales a volverse más conductores de electricidad después de absorber radiación electromagnética, como los rayos ultravioletas, infrarrojos, luz visible, etc. El proceso en el que se basa el funcionamiento de una fotocopiadora es el de la serografía, que fue inventada por el mismo creador de la fotocopia, Chester Carlson, en 1938. Para entenderlo mejor, dividiremos el funcionamiento de una fotocopiadora en 5 simples pasos. 1. Proceso de carga. En primer lugar, la superficie del tambor cilíndrico se carga electrostáticamente por medio de un voltaje de aproximadamente unos 15 voltios. Este tambor posee una capa de material fotoconductor, el cual se encarga de conducir la luz de la lámpara del equipo. Segundo paso, exposición. Al entrar en funcionamiento la fotocopiadora, una lámpara brillante ilumina el documento, haciendo que las áreas en blanco de este reflejen la luz sobre la superficie del tambor fotoconductor, mientras que las áreas negras, correspondientes al texto del documento, quedan sin reflejarse en el tambor. Paso 3. Revelado. En este paso entra en funcionamiento el tóner, que es una sustancia cargada positivamente que se le introduce a la fotocopiadora. A través de la atracción electrostática, el tóner se fija únicamente sobre las áreas negras del tambor, por lo que remarca el texto que había quedado sin reflejar. Paso 4. Transferencia. Una carga negativa es aplicada sobre el papel nuevamente, logrando que la imagen del texto se transfiera del tambor al papel. Paso 5. Fusión. Por último, el tóner se funde y se fija al papel por medio del calor y los rodillos de presión. ¿Cuáles son los tipos de fotocopiadoras? Si quieres adquirir una fotocopiadora para duplicar todo tipo de documentos, es importante que sepas que existen dos tipos diferentes de fotocopiadoras, que, a pesar de contar con mecanismos distintos, ofrecen los mismos resultados de duplicado de hojas. Uno de estos tipos son las fotocopiadoras serográficas, las cuales trabajan con el procedimiento explicado anteriormente. Y el otro tipo son las fotocopiadoras electroestáticas, que funcionan de una forma un poco diferente, ya que en este caso el papel es cargado de manera eléctrica y el tóner se adhiere a las partes cargadas del documento, dando como resultado una copia de este. Cabe resaltar que para este último tipo de fotocopiadoras es necesario un papel especial. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex Núñez y les voy a hablar sobre el precipitador electrostático o ESP, Electrostatic Precipitator por sus siglas en inglés. Bien, este es un equipo avanzado que trata la contaminación del aire y que funciona según el principio de la precipitación electrostática. Bien, estos dispositivos son de los mejores en su área en el tema de filtración para eliminar las partículas finas como el polvo y el humo de la corriente de aire. Y bien, para ser breve, consiste en un campo electrostático para eliminar las partículas contaminantes de un gas que fluye como el aire. Puede capturar incluso el polvo más fino. Esto que se ve aquí de PM10 y PM2.5 es diámetro aerodinámico, el cual es la fracción respirable más pequeña, y bueno, también tiene una eficiencia bastante alta, casi del 100%. Además puede alcanzar niveles de emisión de menos de 10 miligramos por metro cúbico normal. Esto de normal, bueno, esta es la unidad de, esto de miligramos por metro cúbico normal es la unidad del valor de concentración de una sustancia en la atmósfera y se expresa así:
Esta N se refiere a condiciones normales de temperatura, o sea, 0 grados centígrados y 273 grados Kelvin. Y también una atmósfera de presión. Bueno, seguimos, tiene una presión muy baja de menos de 20 milímetros de columna de agua. Ok, ahora bien, el principio de precipitación electrostática. Ok, cuando el gas de combustión con partículas de polvo pasa a través de un campo electrostático de alto voltaje, los electrones son liberados y la corriente pasa a través de los ánodos. Esta fuga de corriente de los ánodos se llama corona. Ahora bien, estos electrones que fueron liberados cargan negativamente las partículas de polvo y luego estas se pegan al cátodo y, o sea, cumpliendo así un proceso que se llama colección. Luego, el gas de combustión junto con las partículas suspendidas entran al precipitador electrostático a través del divisor del CFD optimizado. O sea, CFD son las siglas en inglés para ok, lo voy a leer en español. Dinámica de fluidos computacional. Y bueno, y además de este también la pantalla de distribución de gas, que más adelante veremos cómo es. Bueno, en inglés sería GD String, los cuales distribuyen uniformemente los gases de combustión en todo el precipitador. Ahora bien, los electrodos emisores en el centro del flujo de gas se mantienen con un voltaje alto. Las partículas que son arrastradas reciben una carga eléctrica cuando pasan a través del campo eléctrico de alto voltaje, lo cual obliga a las partículas cargadas a migrar a los electrodos recolectados. Luego las partículas recolectadas son desalojadas de los electrodos hacia la tolva, que es donde va a estar el polvo, y a su vez esta tolva es evacuada constantemente a través de los sistemas de manejo de polvo. Y básicamente así funcionaría. Ok, para resumirlo, el aire pasa por unos finos alambres. Al pasar, las partículas contaminantes se cargan por ionización, carga negativa, y llegan a los electrodos con carga positiva. Ahora, al tener cargas opuestas, las partículas son atraídas hacia las placas de los electrodos y quedan atrapadas. Por último, los contaminantes son recogidos y por separado en una tolva, martillando las placas. Y finalmente el resultado que se obtiene es el aire limpio saliendo del precipitador electrostático.